La gran interrogante de la filosofía es: ¿de dónde viene el hombre? ¿Para qué está en la tierra? ¿Y para dónde se va? En la Biblia está solucionado ese conflicto. Yo de dónde vengo, vengo parte de Dios. Dios permitió que yo naciera. ¿Para qué estoy aquí? Para servirle. ¿Y para dónde me voy? Para estar con el Señor. Solucionado el conflicto. Y ahí están los filósofos, aspirando en exceso, buscando respuestas a todas esas preguntas. Si la gente leyera la Biblia, la vida sería diferente. Aunque dicen: no, pero si Dios es tan bueno, porque permite esto y esto otro. Específicamente porque la gente le da espalda a Dios. Pero cuando nosotros empezamos a leer la palabra, dice que la palabra convierte el alma y nuestra vida debe ser diferente. Nosotros antes hablábamos de Dios, teníamos nuestra religión, pero no conocíamos a Dios. Pero cuando vamos a la palabra empezamos a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Cuáles son las bendiciones de Dios? ¿Qué nos espera en el futuro? Y así sucesivamente. Entonces es importante que cada uno de nosotros tengamos una Biblia y que podamos escudriñarlas. Examinar. Señor, ¿qué quiere decir con este versículo? Y eso va a producir algo en su vida. Y usted va a poder madurar. Y madurar significa actuar conforme a dice la Biblia. ¿Amén? ¿Aló? Amén. Ya. Les dije que vamos a ir a un libro que responde a una de las grandes preguntas que se hace el ser humano. ¿Por qué sufren los buenos? Si yo no soy tan malo, ¿por qué sufro? Vamos a esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el cristiano es afligido? ¿Tiene la respuesta? Porque si tiene la respuesta no predigo ninguna cosa. Usted me dice: ¿por qué? No vamos a tomar más. ¿Amén? No, porque en algunas partes, ¿no es cierto?, uno está predicando en esa. Y como que tienen que venir a hacer una pregunta, uno va a pillarlo. En realidad, nosotros los hombres no sabemos todo. Dios es el que nos sabe todo. Cuando no sabemos esa cosa, tenemos que ser muy honestos y decir: voy a escudriñarlo. ¿Me está entendiendo? Entonces la pregunta es: ¿por qué sufrimos? ¿Por qué el hombre y la mujer piadosa, el hombre y la mujer que quiere acercarse a Dios, tiene aflicciones y todo lo demás? Entonces, para eso vamos a retroceder en el tiempo muchos años, y se cree que este libro también lo escribió Moisés. Se cree. Y vamos a retroceder al 1600 antes de Cristo. Así que son como 3600 años atrás. Bien. Y vamos a ir al libro de los estudiosos dicen que Job era un nieto de Jacob. O sea, estamos hablando del tiempo de los patriarcas. Y en el tiempo de los patriarcas, como muchas veces he dicho, generalmente las riquezas de los patriarcas no se medían en oro, no se medían en dólares, ni ninguna de esas cosas. Se medían por los animales que tenían y por las tierras. Amén. Entonces vamos a leer un solo versículo y quiero que podamos. Job capítulo 1 versículo 1. Job 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, correcto, temeroso de Dios y apartado del mal. Señor, hemos leído tu palabra, para muchos conocida, pero oramos para que tu Espíritu Santo nos ilumine y podamos, Señor, ser guiados por tu Espíritu Santo para entender estas verdades que han estado con tantos siglos, para bendecirnos y para aclararnos tantas dudas que nosotros tenemos, y que así vamos a caminar seguros en este mundo mientras tengamos vida. Gracias te damos en esta mañana. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.
Bien, he querido comenzar con un versículo. En algunas Biblias dice las calamidades de Job. En otras, escúchenme, dice el carácter y la riqueza de Job. El carácter y la riqueza de Job. O sea, cuando estamos hablando de esto, este hombre era de esta manera, su carácter era así. Este Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cualidades, 4 características de este hombre, y si nosotros entendemos estas verdades, nuestra vida también sería muy diferente y nosotros seríamos de tanta bendición para mucha gente. ¿Me está entendiendo? Amén. 4 características de este hombre Job. Teniendo esa característica, no solamente perdió su familia, perdió sus terrenos, perdió su esposa, y aún todavía en un momento determinado hasta su salud la había perdido, y perdió aún todavía los amigos, porque los amigos que fueron a consolarlo después se burlaban de él y lo criticaban, porque decían, algo tienes tú escondido, por eso te está pasando. Como muchas veces cuando vemos alguna tragedia dicen, algo tiene que haber pasado, por eso está pasando la persona, pero no siempre es así. Amén. Amén. A veces por causa del pecado sufrimos. A veces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida porque son necesarias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Era necesario que Pedro negara al Señor. Sí. Él estaba dispuesto, él era una persona muy impulsiva, en tocaba ese tema, él se jactaba de algunas cosas, incluso él estaba dispuesto a dar su vida. Y cuando caminaba decía, bueno, ¿y qué pasa con este otro? O sea, de alguna manera menospreciaba, él se creía muy seguro de ciertas cosas. Y era uno de los que había sido llamado por el Señor con una tarea. Pero yo tenía que quebrantarlo, porque dice la palabra, Satanás me pidió para zarandearte. Escúcheme, eso es un concepto. Satanás puede venir a causarnos problemas, pero no puede hacerlo si Dios no lo permite. Amén. Y si Dios lo permite, denle gloria a Dios. Porque era necesario que ese hombre fuera zarandeado para que cambiara de vida. Hay gente que necesita ser zarandeada para que una vez por todas cambie su mente carnal, cambie su manera de vivir. Amén. Porque llevan años en el Evangelio y siguen viviendo igual y no son de ninguna bendición. Y con su testimonio deja mucho que sea. Mire, es un tiempo tan difícil, es un tiempo que nos habla de la apostasía. A mí de repente me llega hasta vergüenza cuando la gente me pregunta ¿qué piensa usted del escándalo que pasa allá en esa iglesia? Usted sabe que en la televisión han aparecido, y todo partió antes del gobierno de Piñera, cuando ocurrió allá en Cotabeche, todo un conflicto, porque alguien dijo algo, se gritó a alguien en ese tiempo cuando se hizo el servicio de acción de gracia, cuando estaba la presidenta Bachelet. Ahí alguien dijo algo y comenzó todo el problema. Empezaron a examinar esa iglesia. Indiscutiblemente que hay muchas bendiciones que tenía esa iglesia, se cortaron. Y después aparecieron los escándalos de los autos y de las posesiones que tenía ese obispo. Y a mí quiero decirle, me da vergüenza. Cuando estamos hablando de gente que está en la altura, y no estoy haciendo una crítica, pero a mí me da vergüenza cuando la gente me pregunta ¿qué piensa usted del escándalo de esa persona? Y esta semana salió otra noticia que me llegó, que justamente la misma persona tuvo un conflicto entre sus parejas. Un obispo con 2 parejas. Y las mujeres se agarraron ahí de la mecha. Y en la televisión. ¿Qué está pasando? Eso me pregunta. La gente quiere predicar, la gente quiere hacer muchas cosas. Pero cuando vamos al Evangelio, el Señor dijo y habló a sus discípulos de la gran comisión. Una tarea que tenía que hacer la iglesia y los discípulos. Pero si usted va específicamente a las epístolas, habla menos de la predicación y habla más de la vida que tenemos que llevar nosotros como hijos de Dios. Amén.
¿Cómo se debe comportar la iglesia? ¿Cómo se debe comportar el que tiene empleado? ¿Cómo se tiene que comportar el empleado? ¿Cómo tiene que comportarse el padre, la madre, los hijos? Y así sucesivamente. Las epístolas, que es la doctrina de los apóstoles, porque la doctrina de Cristo es lo que habla el Señor Jesús en los evangelios. Pero la doctrina de los apóstoles, porque nosotros tenemos a la doctrina de Cristo, que habla de los evangelios, y la de los apóstoles, que escriben los apóstoles, ¿no es cierto?, para la iglesia. Entonces, yo puedo creer que Jesús es el Señor, que tengo que bautizarme, que tengo que participar de la Santa Cena, pero yo después tengo que meterme, sumergirme en lo que dicen las epístolas, porque son las instrucciones para nosotros. Amén. Son las recomendaciones para que nos vaya bien y para que nosotros no seamos piedra de tropiezo para muchas personas. Amén. Entonces, más que predicar, porque acuérdese, y muchas veces este versículo me he estado compartiéndolo, se acercaron, dice la palabra, así que Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos, hicieron muchas cosas en el nombre del Señor, cosas que hicieron en el nombre del Señor. Y el Señor le dijo, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y indiscutiblemente nosotros como iglesia tenemos que compartir el Evangelio. Pero ¿sabe? En vez de hablar tanto, a veces podemos explicar el Evangelio por nuestro testimonio. Amén. Nuestro testimonio. Cuando la gente nos conoció como éramos y ahora como somos, y no es porque somos mejores, más inteligentes, es porque es la gracia del Señor fluyendo en nosotros, es el Espíritu Santo que fluye en nosotros, y es porque hemos ido conociendo la palabra. Amén. Pero si no conocemos la palabra, caminamos en esta vida de una manera ignorante, cometiendo muchos errores que a la larga nos van a traer problemas. ¿Me está entendiendo cuál es la idea? Vivimos en el tiempo de apostasía, pero hay una cosa que es importante. Satanás le queda mucho tiempo y lo que quiere echar por tierra es tu testimonio. Porque hay mucha gente que ya no habla, porque lo han pillado en alguna cosa. Entonces tú tienes que cuidar tu testimonio. Jesús, lo más importante era su testimonio, que era muy diferente a los religiosos de esa época. Amén. Ellos hablaban de la ley, pero hacían cosas que no correspondían. Sí, amén. Jesús, y la Biblia dice, Jesús llamó a los que Él quiso. Él quiso estar con 12. Él oró y llamó a 12. Y Él permitió, aún sabiendo que Judas lo iba a negar, a vender, lo llamó, le dio la oportunidad. Como el Señor nos da oportunidades a todos. Amén. A todos. Lo importante es qué hacemos con esa oportunidad que nos da el Señor. Y llamó a los que Él quiso. Jesús quiso que estuvieran esos 12. Y dice la palabra después, y los llamó para que estuvieran con Él. En ese tiempo no estaba la Biblia, no estaba el Nuevo Testamento, pero el hecho que estuvieran con Él era que se empaparan de Él, que en esos 3 años pudieran estar con Él, entendieran lo que significaba el reino y cómo tenían que vivir. Entonces cuando yo empiezo a leer la palabra, yo entiendo cómo debo vivir. Aunque la gente diga, eres así, eres asá, pero yo entiendo que hay tanta la bendición para mi vida, yo tengo que caminar conforme a la palabra. Amén. Mire, ya esta semana, no sé si se escuchó la noticia, ya está autorizado, se aprobó las 3 causales de la eutanasia. Y un diputado dijo, damos gracias a Dios que Chile ahora ha avanzado, no es caduca como era antes. Claro, es verdad que Chile cambió de tal manera que ahora todo se permite. Todo. Dios ama al pecador. Amén. Pero a nivel mundial, y ahora estoy llegando a Chile, la Biblia es muy clara. Las instrucciones de la Biblia son muy claras. Cuando yo leo la Biblia, yo entiendo que no puedo ser masón. Sí, amén. No puedo. No puedo pertenecer a esa logia. Porque no va una cosa con la otra, con el gran arquitecto del universo, que puede ser Buda, puede ser quien sea.
el gran arquitecto del universo es un marco blanco y usted pone quien quiere. Y no es quien quiera. Aquí en el marco está Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Yo no puedo hacer eso. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Cuando la Biblia habla específicamente de los que se echan con varón, es bien claro. Yo no voy a andar persiguiendo por género. Han aceptado esa creencia. Pero en este momento hay hermanos homosexuales que las iglesias no casó. Eso está ocurriendo ahora. Sí. Y podrán decir lo que quieran, pero a mí como ministro, un día el Señor va a tomar cuenta de lo que yo haga y de lo que no haga. Amén. Yo tengo que amar, porque si hablamos, tenemos que, nosotros somos pecadores. ¿Me está entendiendo cuál es la idea? Amén. Entonces yo no puedo tratar ese pecado, sino yo tengo que hablar a los pecadores. Amén. Todos somos pecadores porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y en estos tiempos, amados hermanos, Chile ha cambiado mucho y va a seguir cambiando. Sí. Amén. Seguir cambiando. Después de tanto tiempo, ahora en Estados Unidos se está aceptando que yo pueda decir, yo confío en Dios. Siendo que hace 2 años atrás, 3 años atrás, 4, se sacó las Biblias, se sacó todo lo que tuviera que ver con Dios de las universidades y todo lo demás. Pero nosotros tenemos que saber que un país, un gobernante, un hombre, una mujer sin Dios va directamente a la calamidad. Sí, amén. ¿Por qué no lo creen? Amén. No es fácil vivir el Evangelio, porque el Evangelio hay que vivirlo. Amén. Y vivir el Evangelio significa vivirlo con Cristo, Amén. Amén. caminando con Cristo, agradándole a Cristo, Amén. en medio de todo lo que se levanta, que es un mundo de incredulidad. Hasta por ahí. Porque hay gente que no cree en Dios, pero anda con su llavero con la pata de conejo, o con el trébol, o con otras cosas para la mala suerte. Nosotros sabemos que nuestro destino está en la mano de Dios. Amén. Amén. ¿Lo creen o no lo creen? Amén. Amén. Es verdad que el conocimiento, dice la palabra, que iba a aumentar y ha crecido el conocimiento. Cada día sabemos más de la tecnología y todo lo demás. Pero cada día la gente sabe menos de Dios porque se ha alejado de Dios. Y vemos entonces en este caso, este varón que tenía 4 características. Y estuve escudriñando en diferentes versiones, porque si yo le pregunto a usted, quiero un hombre perfecto. Usted tiene un concepto de la perfección. Pero si vamos bíblicamente, el concepto de la perfección es maduro. Ser una persona madura. Ser una persona perfecta, según la Biblia, es una persona madura que sabe lo que tiene que hacer. Porque yo no le puedo pedir a un niño madurez, porque es niño. Pero una persona que tiene sobre 18 o 20 o 25 ya sabe lo que tiene que hacer en su vida. Se supone que es una persona madura, porque tiene experiencia, le han enseñado y ahora sabe lo que tiene que hacer. Madurez en la Biblia quiere decir que yo sé lo que tengo que hacer porque la palabra me lo dice y yo vivo conforme a la palabra. Una persona inmadura espiritualmente cuando en vez de hacer lo que siente o lo que cree, hace lo que dice la palabra. Entonces por eso que vemos dentro del pueblo cristiano gente haciendo locuras y ya no le importa, no le importa, porque abrió una puerta y cuando abrió esa puerta poco a poco fue cambiando y cambiando.
Para que usted sepa, según la Biblia, el concepto, el primero dice que era perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Según la Biblia, una persona perfecta puede ser una persona que sea muy buena. No quiere decir que no tenga pecado, pero se esfuerza para hacer lo que le agrada a Dios. O sea, cuando hablamos de una persona perfecta, es una persona que se esfuerza. No es que no tenga pecado, es un pecador, pero es una persona una mujer, un hombre que se esfuerza por hacer lo que le agrada a Dios. Amén. O sea, si usted está buscando hacer lo que le agrada a Dios, usted puede decir, estoy camino en la perfección. ¿Me escucha bien? Amén. Bien. Cuando habla de una persona recta, para los estudiosos es una persona honesta. Que lo que menos hay, la gente no cree en los políticos porque han demostrado que no son honestos. Y así sucesivamente. Se pensaba que Carabinero era todo honesto. Y todo lo que se descubrió, que la gente quedó ahí con la boca abierta. Y así sucesivamente. Entonces, entendemos que la gente en este tiempo no cree en nada. Porque no hay modelos a seguir. Y yo no estoy contra el fútbol, pero todo lo que se habla de los jugadores, que son farreros, borrachos, mujeriegos, es lo que escuchamos, lo escuchamos. Dice, ¿y por qué los modelos andan echando a los futbolistas? ¿Porque los aman? Cuando vemos a nivel de los artistas, ¿qué vemos? Fama, droga, y así sucesivamente. A mí me causó mucha tristeza cuando los papás dijeron, no le compren más discos a nuestra hija. Porque ya subía a los escenarios borracha. ¿Usted sabe quién es esa artista? Amén. ¿Cuánto? Miren que los padres digan, no le compren más a nuestra hija. ¿Y cómo falleció? ¿Es el modelo? ¿Y los jóvenes, cuáles son los modelos? ¿Qué es lo que ofrece el mundo en cuanto a modelos? Porque lo que ofrecen es fama, dinero, mujeres, y eso es la vida. ¿Qué es lo que copian los niños? ¿Qué están viendo los niños? ¿Qué están viendo los jovencitos, los adolescentes? ¿Cuáles son los modelos que están viendo? ¿Tendrán algún futuro con ellos? Pueden tener plata, pero ¿cómo van a terminar? ¿Cómo? Y es algo que tenemos que entenderlo. El modelo para nosotros y para el ser humano es Cristo. Amén. Ese es el modelo. Amén. Es por eso que cuando Jesús vino rompió todos los esquemas de un sistema religioso. Miren, si cuando llega Jesús, llega a Jerusalén, lo que encontró en el templo, que usted seguramente leí la reacción que tuvo Jesús. Al entrar al templo había todo un comercio. Ya no interesaba que la gente llevara al templo el mejor animalito, el más sano. No importa que estuviera tuerto, total hay que llevar algo por compromiso. Y lo peor de todo, que los cambistas, los que hacían negocio ahí, le daban un porcentaje a los sacerdotes que estaban en el templo. O sea, era solamente corrupción. Eso ocurría afuera, pero también estaba ocurriendo indirectamente adentro. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Recuerda que tomó un látigo y empezó a echarlo todo afuera. Dijo que el templo era hecho fuego
de ladrones. Imagínense, ¿quién va a ir a un templo así y se juega ladrones? ¿Me tienen ahí en la puerta? Juega de ladrones. El Señor fue muy claro. Las prédicas a veces fueron duras porque era la realidad que existía en ese tiempo. Acuérdense que Juan el Bautista y otros decían sepulcros blanqueados. Y un sepulcro blanqueado, ¿qué cosa es? Es una tumba así blanquita, pintada con cositas. Pero si se saca la tapa, es pura podredumbre. Quizás el cuerpo está agusanado, hediondo. Era palabra dura. Porque esa gente aparentaba una cosa, pero sus corazones eran diferentes. Y quiero que para este tiempo, de alguna manera es lo mismo. ¿Qué pasa con nuestro corazón? ¿Qué sacamos con aparentar cosas que hay en lo profundo de nuestros corazones? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Si vivimos para agradar a Dios o no? Son preguntas que tenemos que hacer. Y este hombre dice que era recto, según la traducción, era honesto. Pero también dice que este hombre era temeroso de Dios. Y según la palabra, temeroso de Dios, el significado quiere decir que siempre obedecía a Dios. O sea, si yo soy temeroso de Dios, no quiere decir que soy miedoso o hago las cosas, no sea que Dios me castigue o que me quede en una pata o cosas por el estilo. O sea, el concepto temeroso de Dios tiene que ver con hacer para agradar a Dios. Y dice que el concepto apartado del mal, él evitaba hacer lo malo, odiaba lo malo. Y este hombre con estas 4 características, viene el momento, sus calamidades. Y Satanás, en conversación con Dios, dice, quítale las cosas y tú vas a saber cómo vas a blasfemar. Pero Dios, como conocía a Job, permitió que Satanás viniera a la vida de Job. Y retomando el tema, Pedro era necesario que fuera zarandeado. Jesús no le dijo a Satanás, Satanás, no zarandees a Pedro. Satanás pidió zarandear y le permitió que fuera zarandeado Pedro, pero Jesús dijo, pero he orado para que no falte. Entonces hay momentos, amados hermanos, que Dios puede permitir un zarandeo en nuestras vidas para que los humos se nos bajen. Amén. Amén. Para que volvamos a la realidad y aterricemos. Amén. Que cambiemos de actitud. Amén. Quizás usted está pensando, ¿por qué no me quedé en la casa? Bien, ¿tú un día aceptaste a Jesús? ¿Eres hijo de Dios? ¿Quién es tu padre? Ya. La Biblia dice, no menosprecéis la disciplina del Señor, porque al que ama disciplina. Amén. Y compara, así como nuestros padres nos disciplinaron, y dice la palabra, si Dios no nos disciplinara a nosotros, si Dios no te disciplina, es porque tú no eres hijo de Dios. ¿Qué eres? Bastardo. ¿Lo dice la palabra? Entonces yo tengo que entender, amados hermanos, que yo soy hijo de Dios. Y si hay alguna actitud, alguna cosa que no corresponde, Dios me va a dar 1, 2 y las veces que me hace necesario. Pero si yo no entiendo, Dios me tiene que disciplinar. Amén. Después de todos los esfuerzos, después de todo lo que ha hecho Dios, y si no hay cambio, Dios tiene que hacer algo para que no te pierdas. Amén. Amén.
Si Dios está más interesado en tu salvación. No le está gustando la predica. Pero usted como hijo de Dios, usted no puede hacer lo que quiera. Así que dígale a su hermano que está al lado. Eres hijo de Dios. No puedes hacer lo que tú quieras. Tarde o temprano, digo. Dios te tiene que disciplinar. Y si no te disciplina, eres porque basta. Es simple. Amén. Tan simple como eso. Pero yo no voy a servir a Dios por miedo. Yo tengo que escudriñar. Yo tengo que examinar mi vida. Si yo voy a hacer lo que yo quiero, pasando por sobre toda la gente como lo hacía antes, ahora voy a caminar de una manera diferente. Porque tú dices, no, que pastor, yo no puedo. La Biblia dice que todo lo puedes en Cristo. Amén. La Biblia dice que el Espíritu Santo está en ti. Amén. ¿O no? Amén. Si es el Espíritu Santo que te va a ayudar a llegar al final. Y por eso cuando tú te desconectas de las cosas de Dios, cuando tú empiezas a llenar tu vida con otras cosas, es más difícil. Tu testimonio puede ser quebrantado. Si yo no me preocupo de mi salvación, dice la palabra que yo me puedo ir bendición. Y la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero dice la Biblia, muchos se pierden a sí mismos. Y es una verdad. Y cuando ya llevamos años en el camino del Señor, ya no podemos estar hablando de lo inicial. Cuando una persona va a estudiar medicina, no le van a enseñar A, B, la P con la PA. Van a enseñar el concepto. Ya no le van a enseñar la biología que tenía en el colegio, ahora es mayor profundidad. Amén. Para que usted no tome a Dios a la ligera. Entonces, a medida que vamos caminando, tiene que haber mayor profundidad con Dios. Amén. Dice, pero pastores, los 144.000, ¿quiénes son? Mire, si usted se queda en el rapto, usted va a conocer los 144. Usted quiere conocer al anticristo, ¿qué es él? Pero nosotros no vamos con Cristo. Amén. Esa es nuestra certeza. Pero hay cosas que son tan importantes, la gente anda preocupada de tantas cosas. Y todavía, paciente de los años, me dice, pero, ¿con quién se casó Caín? Han pasado los años y siempre me hacen la misma pregunta como si fuera tan importante. Y la vida de esas personas es totalmente desordenada, ajenas al conocimiento de Dios, como dice la palabra. Mire, amados hermanos, cada día, y por eso por la apostasía, incluso muchos llamados, escogidos van a ser hasta confundidos. Pero usted tiene que entender algo fundamental. Nuestra meta es Cristo. Amén. Yo tengo que seguir a Cristo. Y si es necesario tomar la cruz, como dice la palabra, tengo que tomarla. Amén. Y quizás ese día me levantaré llorando, pero le pediré al Señor que me ayude a enfrentar ese día. Amén. Y si estoy pasando escasez, si estoy pasando enfermedad, tengo que decirle al Señor, ayúdame, pero yo quiero un día estar contigo. Amén. Es necesario que a veces seamos zarandeados. Y si es así, el Señor no va a permitir, pero va a ser con un propósito. Amén. Para que usted cambie, para que usted reflexione. Porque, mire, yo conocí por tanta gente. Viven como quieren, hacen lo que quieren. Pero cuando Dios me asesina, Señor, me arrepiento. Y ni hablan, ni pelan, ni andan chismeando, nada, solamente clamando, Señor, ten misericordia. ¿Por qué llegan a ese punto? Si Dios sabe dónde poner el dedito. Amén.
Y nos toca la economía, ¡ay! Nos toca la salud, ¡ay! Yo conocí mucha gente. Y quizás yo también en algún momento fue así. Cuando viene la aflicción, andamos más preocupados de clamar a Dios, de ser buenitos, de hablar lo justo y necesario, para que Dios tenga misericordia. Es así, pero vamos al tema central. ¿Por qué sufre el cristiano? ¿Por qué es afligido el cristiano? ¿Por qué el enemigo viene y nos persigue también? Si nos persigue o no nos persigue. La Biblia dice que está en nosotros más poderoso que está en el mundo. Pero ¿por qué vienen esas aflicciones? La respuesta está aquí. Se lo voy a explicar con manzanas y peras. Ven, aquí que tenemos. El Señor te llamó y el Señor te dijo: sé santo, porque yo soy santo. Pone cara de santo. Ya que anda por ahí con cara de santurrón. Dice: no, se hace la mosquita muerta. El moscardón y todo lo que se muere. Entonces, yo entiendo por la palabra que Él me ha llamado y que yo soy santo. Y santo significa, por acá, tú estás de parte de Dios apartado. Estás en el mundo, no en el desierto, no en un convento de claustro. Tú estás en el mundo, pero tú tienes que entender que has sido apartado por un propósito. Para eso te llamó Dios, para salvarte y apartarte con un propósito, para usarte. No solamente predicando donde tú estés, en tu trabajo, Dios quiere usarte, que la gente vea en ti algo diferente. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bien. ¿Cómo se llama? Yo estoy apartado. Amén. Y muchas veces me he dicho la palabra es kadosh. Dios es un Dios kadosh, santo, y yo estoy apartado con un propósito. Amén. Pero el enemigo, o sea, cuando yo soy perseguido, cuando yo estoy con problemas, yo me empiezo a desanimar, me empiezo a descuidar, y yo ahora no busco la santidad. Estoy desanimado, entonces ahora yo lleno mi vacío con otras cosas. ¿Me está entendiendo cuál es el Sí, problema? Amén. Si tú dejas de buscar la santidad, porque la Biblia habla que tenemos que santificarnos, pero cuando yo empiezo a dejar algunas cosas, y no estoy hablando que yo no puedo escuchar música. Santificarse significa empezar a dejar el pecado. Porque escuchar la radio no te lleva al infierno. Es un concepto religioso. Pero ojo con lo que escuchas. Sí, amén. Eso tiene que ver. Entonces, yo empiezo a apartarme de las cosas que son pecado. Como por ejemplo, que está tan de moda en la televisión, constantemente contenido sexual. ¿Qué sería eso? Pornografía. Yo sé entonces que la pornografía, que viene la palabra porneia, y de ahí viene porneia, viene fornicación y todo lo demás, es un pecado. Sí, amén. Entonces yo me aparto de eso. Entonces cuando un canal ahí, el canal del conejo ese de la oreja así, no existe, lo borro. No es así. Viene alguien, estoy solo. ¿Cuánto de repente? Cara de santo. ¿Cuántas cosas de repente se ven en el internet y los niños y gente adulta y aún cristianos se meten en páginas que tienen que ver eso? Y ponen hasta música ahí para que quieran estar escuchando música y andan con otra. Llegó alguien y cambiaron.
Pero Dios vio eso o no vio eso. Sí. Amén. Ahora, si frente a algo que tiene que ver con la pornografía, yo me estoy santificando. Y viene el Espíritu Santo y me santifica. Pero si yo estoy ahí con 4 ojos frente al televisor viendo pornografía, ¿qué podrá hacer el Espíritu Santo? ¿Qué puede hacer? Nada. Porque se empieza a contristar. ¿Me está entendiendo cuál es la idea? Por lo tanto, las tribulaciones y el enemigo quiere que nosotros nos descuidemos de santificarnos para Dios. ¿Por qué? Porque me siento desanimado, porque tengo problemas, entonces empiezo a buscar otras cosas. Total, he orado al Señor y no me ha contestado. Entonces poco a poco empiezo a mirar a otro lado, a otro lado, a otro lado. Y pierdo de santificarme para el Señor. ¿Y qué ocurre después? Como no me he santificado, caigo en mi testimonio. ¿Me está entendiendo cuál es? Sí, amén. Porque empiezo a vivir conforme a lo que me estoy alimentando y no conforme a lo que dice la palabra. ¿Me está entendiendo? O sea, nosotros a través de los medios de comunicación masivos, a través de la amistad, a través de muchas cosas, nos vamos alimentando de muchas cosas. Si ahora usted ve una teleserie y le plantean cosas que están tan de moda y después dicen, sí, ¿verdad? Si no es tan malo. Aunque le salgan bigote, pero no es tan malo. Empezamos a aceptar cosas sutilmente. ¿Por qué? Porque hay algo que es el que a mí me advierte, me mantiene alerta, que es el Espíritu Santo. Pero si yo no alimento al hombre interior, casi el Espíritu Santo está ahí. Se ha venido contestando de poco. Y el Espíritu Santo dice, ¿qué saco con hablarle a él o a ella si no me hace ni caso? Si la Biblia dice que el Señor nos sabe librar de tentaciones. Y a veces el Señor nos habla y nosotros seguimos adelante y seguimos adelante. La gente del mundo cada día cree menos en los cristianos. Y cuando hablo de cristianos no estoy hablando de los católicos ni de los sacerdotes, con todos los escándalos que hay por allá. Si hay 8 escándalos por allá. ¿Por qué la gente no cree? ¿Por qué cuando Jesús vino causó tanto impacto? Porque Jesús era diferente al sistema religioso que había. Amén. Yo cada día quedo más asombrado de pecados que veo en cristianos. Porque somos pecadores. ¿O no somos pecadores? Amén. Claro, somos pecadores. Y porque el día que nos descuidamos, pecamos. Nuestra naturaleza nos lleva a pecar. Y los designios de la carne con el espíritu están siempre en lucha. Si es que yo alimento al hombre interior. Cuando yo dejo de alimentar al hombre interior, empieza a gobernar la carne y me gusta más lo de la carne. Y eso es una realidad que aparece en la palabra del Señor. Y entonces después yo termino siendo un cristiano carnal. Y de un cristiano carnal termino divorciándome del Señor y haciendo mi propio ejemplo. Viviendo de la manera que no es tan malo. Y después entonces empieza a afectar nuestro testimonio. Entonces usted tiene que cuidar su testimonio. Amén. Y la única manera que usted lo cuide es en una relación con el Señor. En una relación con el Señor. Cuando el Espíritu Santo sea el que le guíe. Porque usted tarde o temprano vendrán dos cosas y usted tiene que decidir. Nos pasa a nosotros. La semana pasada estuve hablando y lo compartí en la cárcel. La semana pasada estuve hablando de la importancia de nuestro testimonio. Y si alguien va adelante, se acuerda, se cae en la billetera y poníamos el pie y esperamos que se avanzara. ¿Se acuerdan? Tocamos el tema que si usted iba a comprar y le dan un vuelto de más,
Me bendijo el Señor. Y al día siguiente, dice, parece que yo le di más de dinero a Dios. Voy a pensarlo. Y ya que hemos descubierto eso lo prediqué el domingo. Y el día lunes fui a comprar al agro y pasé por ahí por la carnicería de Arauco y tuve que comprar un poco de carne. Y compré. Y dije, ya voy a comprar también esa bolsa de papa prefrita que nosotros la freímos y la metemos en el horno. Eso es más sana. Ya dije, tengo una bolsita de estas de papa. Pagué. Y voy ahí al empaque y se le quita su carne y me encuentro así una caja. 10 kilos de papa. Me dijo, ya, tome que se la lleve. Y no dije, ¿te equivocado? No, si estoy equivocado. Mire, el padre dice, ¿qué tiene que equivocado? Y el diablo me decía, llévatela. Para estar comiendo toda la semana. Con 10 lucas de papa. Y lo que iba a comprar era 3.000. Y dije, mire, señorita, lo que pasa es que usted se equivocó. No, si yo no me he equivocado, soy el padre. Y dije, mire, lo que pasa es que yo compré carne y compré una bolsita de papas. Y usted me está dando una caja de papa. ¡Oh! Gracias. Yo prediqué el domingo. Y el lunes vino el diablo a probarme si lo que yo estaba predicando era verdad o no era verdad. Amén. Por eso no es fácil estar en un púlpito. Usted predica y a los 2 días dice, ¿será verdad o no será verdad? Y usted se quitó eso. Me pasó la semana pasada. ¿Y por qué no le pasó a usted? Pero aquí hay una cosa que es bien clara. Yo como cristiano, por testimonio y por amor al Señor, hay cosas que no voy a hacer. Me estaba ganando siempre. A lo mejor el día habría estado repartiendo esta papa aquí. Pero vale la pena por 7.000, por lo que sea. Y después, justamente, la cajera también me conocía. Porque yo no fui a comprar pollos para la cárcel. Y me mandaron a conversar con ella, así que ella sabía que iba a descabellar. Pero yo no me acordaba, pero después me acordé. Pero lo que sí, el Espíritu Santo y mis convicciones dijeron, eso no me corresponde. ¿Aló? Amén. Y usted dice, pastor, pues esa era la misión de Dios. Amados hermanos, lo más importante es nuestro testimonio. Satanás quiere pisotear nuestro testimonio para que la gente se ría de nosotros. Mire, cuando cae un hermano es duro, difícil, pero cuando cae alguien de la cabeza de la iglesia, la mitad de la iglesia se viene abajo. Entonces yo me tengo que cuidar por mi familia y por usted. Yo no puedo dañar su fe. Yo no puedo ser piedra de tropiezo para usted que yo no tengo problemas. Que a veces no estoy cansado. Yo soy un hombre muy corriente. Yo estoy peleando mi batalla. Usted no sabe cuáles son las batallas que yo tengo. Y yo trato de seguir adelante. Y todos los días digo, Señor, ayúdame. Ayúdame. Imagínense en la cárcel. Oh, el capellán. Es como poner, ¿no es cierto?, pólvora. Si la mano les dice, se pasa muy rápidamente. Entonces yo entiendo, y usted tiene que entender, amados hermanos, que la base del cristiano es su testimonio. Amén. Y Satanás quiere robarle su testimonio, y a través de todo lo que viene a su vida, que usted deje de santificarse para Dios. Y ya no anda en el espíritu apartado, sino que está apartado para Dios, sino que usted ande como cualquier hijo del Señor. ¿Me entendió? Amén. Job tenía esas 4 características. Dios lo conocía. Y Dios permitió que este Job fuera visitado por Satanás. Pero en medio de todo, a medida que iba perdiendo las cosas, él mantuvo su integridad. Amén. Hasta la mujer le dijo, ¿y qué mantiene tu integridad? Pero él
mantuvo su integridad. Perdió hasta a su esposa, pero él mantuvo su integridad. Entonces, amados hermanos, en este tiempo que estamos viendo tantas cosas, de repente, como le digo, a mí me cuesta cuando me preguntan esas cosas, pero si él es pastor, si él es todo, y no quiero, ya. A uno le preguntan cosas y la gente se ríe de nosotros y cree que nosotros somos iguales. Pero yo parto de la base, una persona que ha tenido una experiencia con el Señor tiene que cambiar. Amén. ¿Aló? Amén. Tiene que cambiar una persona que tiene una experiencia personal con el Señor. No una religión, no tener aquí la cabeza llena de versículos. Si el versículo de aquí tiene que bajar al corazón y vivirlo. Amén. Todos nosotros, de alguna manera, hemos tenido problemas con la familia, con los hijos, porque nadie nos enseñó a ser padres. Sí, amén. Y nos ha costado, porque tenemos referentes que no son los mejores. Y quiero decirle, aprender no cuesta nada. Lo que cuesta es desaprender lo que hemos aprendido a través de los años. Sí, amén. Que hemos estado acostumbrados a hacer eso y siempre hacemos eso. Todos estamos en un proceso. Yo estoy en un proceso. Y en procesos que han sido difíciles y duros para mí. Pero he dispuesto mi corazón a no hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que Dios quiere. Amén. Esta semana escuché una frase que la anoté. No es mía. Como ponerla en el bronce. Y el que estaba predicando dice, yo conozco a dos tipos de cristianos. Dos tipos de cristianos. Los que sirven a Dios y los que se sirven a Dios. Es verdad. Y es un centroamericano. Un colombiano. Es verdad. Sirven a Dios y se sirven a Dios. ¿Y me quedé pensando en eso? ¿Y es verdad? Es verdad que con mucho esfuerzo sirven a Dios, van al culto, a pesar de las distancias, a pesar de que tienen poco dinero, a pesar de las dificultades, a pesar que en la casa se levanta y levanta un infierno, pero ahí van. Porque quieren seguir a Dios, quieren seguir adelante. Pero hay otros que están ahí. Señor, guárdame, cuídame. Y todo pensando siempre, piensa que Dios es un mozo. Bendíceme, cuídame, guárdame, Pero no hay una disposición en el corazón. Si no solamente yo sirvo a Dios predicando el Evangelio, yo sirvo a Dios como sacerdote en mi casa, Amén. en mi trabajo. Amén. Y es verdad que hay cosas que nos cuestan a nosotros. A mí siempre me costó ser cariñoso porque mi padre no fue cariñoso. A lo mejor usted tuvo un padre cariñoso que fue diferente, pero nosotros no cambiamos de la noche a la mañana. Hay procesos que Dios va trabajando en nuestra vida para que cambiemos. Amén. Y esos procesos a veces no son fáciles. Porque la gente dice, es cristiano. Y ellos ven con armas. Y nos miran la cabeza, ¿tiene neuronas? Si hemos sido cristianos perdonados, hombres y mujeres que hemos sido perdonados, y que ahí empezó el proceso. ¿Me está entendiendo? Amén. Vivimos en un mundo difícil. La Biblia nos advierte que hay una nube de testigos que nos están observando, y nos están observando y nos siguen observando. Y pendiente a ver si caemos o no caemos, y que si cometemos algún error, o si por último tiramos la toalla. Mire, yo he conocido gente que los jóvenes, yo una vez conversé con alguien, recordando, no sé la situación puntual, y este muchacho se había acercado al Señor, y ahí estaba luchando este joven por vencer. Y el padre, que no es cristiano, dice, yo prefiero que se muera y que se pierda, pero que no sea cristiano.
¿Usted puede entender esas cosas? O sea, un padre que prefiere que el hijo esté pero botado en el suelo haciendo lo que quiera, pero que no vaya a la iglesia. Eso es el concepto de mucha gente. Y por eso nosotros somos cartas abiertas. ¿Aló? Amén. Por eso es tan importante, amados hermanos, nuestro testimonio. Termino en esta mañana, vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17. Está hablando el apóstol Pablo, hablando a la iglesia. Y ya la iglesia de Éfeso, una iglesia que empezó hacía tantas cosas. Esa iglesia empezó muy bien. Pero después empezó a tener problemas. Y siempre he dicho lo mismo y lo he entendido, no importa cómo usted empiece, lo importante es cómo usted termina. Y esto es lo que está hablando en 3 versículos que con esto terminamos. Es lo que está hablando un hombre que ha caminado con Dios, que está por el Espíritu Santo instruyendo a la iglesia. Amén. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Él está hablando, está diciendo, pero hágalo en el nombre del Señor. Amén. Amén. Que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, le está recordando que ellos ya fueron gentiles, pero no pueden andar como los gentiles que no tienen a Cristo. Dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esa era nuestra vida, vanidad. Cosas vacías que llenaban nuestro corazón. Y comprábamos esto y ya a las 2 semanas ya no me gustaba y compraba otra cosa y otra cosa y otra cosa y siempre comprando cosas para llenar nuestro vacío, pero nuestro corazón totalmente vacío. Versículo 18. Teniendo esos gentiles, la gente que no tiene a Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, totalmente nublado, su entendimiento en tinieblas, sin luz, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia de ellos. O sea, como ellos son ignorantes, ellos viven como quieren, hacen lo que quieren, piensan lo que quieren, van donde quieren, y punto. Porque ellos no conocen a Dios, por lo tanto su entendimiento está entenebrecido, no entienden nada de Dios. Así éramos nosotros, Amén. como una religión. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, porque el corazón termina endureciéndose. Entonces cuando uno le habla a esa gente de Dios, dice, sí. Y usted quiere dar una palabra de aliento, algo, y se ríen de uno. Claro, sí, del cielo van a caer las cosas. Su corazón está endurecido. Versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para cometer con... ¿Qué dice ahí? Avidez, toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido a seguir. Yo tengo que entender que Cristo me lleva a un lugar, a vivir en santidad, a poner la mira, porque yo estoy pensando en la vida del poder. Mi mirada está en la meta que es Cristo. Amén. Y tarde o temprano, cuando aparte de este mundo, yo sé que hay un lugar que me está esperando. Yo me estoy preparando para cuando venga ese momento, yo me vaya con el Señor. Que no haya nada en mi vida que impida que yo pueda estar con el Señor. Y mirar de lejos como miró Moisés la tierra prometida. Este es un llamado, amados hermanos, y el llamado al Señor es personal. Yo tengo que preocuparme de mi vida, yo tengo que preocuparme de cómo estoy viviendo, lo que estoy haciendo, y dispuesto a ser enseñado por el Señor y por su palabra. Entonces dice ahí, ¿no es cierto?, volviendo al versículo 19, dice, mas vosotros no habéis sido, nosotros no hemos aprendido de Jesucristo. Jesucristo es el modelo para nosotros. Entonces ellos perdieron toda la sensibilidad. Ya no me importa nada. Nada.
No es fácil. ¿En qué momento uno pierde la sensibilidad? Mira, hace un par de semanas, dos hermanos cristianos se casaron con dos homosexuales, los casó en la iglesia. Y Dios tenga misericordia de ellos. Yo no lo puedo perseguir a ellos, pero la Biblia me habla de verdades. Y ellos no pensaron en eso. La iglesia no pensó en eso antes de casarlo. Porque en el mundo podemos ver muchas cosas, ¿o no? Sí. Pero cuando la iglesia está permitiéndose esas cosas, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Pero la verdad está aquí. Y si la palabra dice esto, yo no puedo tratar de cambiar la palabra y pensar de que me bien. No puedo entender eso. Yo me tengo que mantener vigente y conectado a Dios a través del Espíritu Santo. Es lo único que me va a ayudar a mí, es lo único que le va a ayudar a usted. Pasamos crisis, todos nosotros pasamos, o usted nunca ha pasado una crisis. Hermano, pero la pasamos. Tenemos que salir de esa situación, orando, buscando a Dios, lo que sea, pero tenemos que salir de esa crisis. No podemos quedar a mitad de camino. Tenemos que llegar al final de esta carrera con nuestra fe en el Señor. Y guardándonos para Él. ¿Aló? Amén. Se me terminó el mensaje. Que gracias oramos al Señor. Amado Dios, en estos tiempos que son tan difíciles, tú hablas en nuestras vidas y nos hace ver que, aun cuando es fácil, pero contigo podemos llegar al final, porque tu palabra dice que en ti somos más que vencedores. Amén. Tu palabra dice que todos lo podemos en Cristo, Señor. Por eso ayúdanos a entender tus verdades. Ayúdanos, Señor amado, a guardarnos para ti, Señor. Que en medio de todo lo que enfrentamos, seamos librados, Señor. Líbranos, como dice tu palabra, líbranos de tentación. Ayúdanos, Señor, a perseverar. A no acomodarnos a este siglo, Señor, donde hay tanta enseñanza de perdición, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a depender de tu Espíritu Santo, Señor. Dios, conoces nuestras vidas, Señor. Tú sabes lo que cada uno estamos enfrentando. Tú conoces nuestros corazones. Tú sabes cómo hemos llegado en esta mañana. Tú sabes cómo será esta semana que viene. Y con mayor razón tú sabes todo lo que hemos pasado a través del tiempo, Señor. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, a pedirte misericordia. Que tú renueves nuestras fuerzas, nuestras convicciones. Que tu Espíritu Santo nos renueve una vez más para seguir adelante, Señor, peleando la buena batalla. Amén. En nuestras fuerzas no podemos, Señor. Pero invocamos tu presencia. Invocamos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos aliente en los momentos de dificultad, en los momentos de debilidad, en los momentos de tentación. Que sea tu Espíritu Santo animándonos y que vamos a entender cuál es la verdad. Y por eso oramos, Padre, para que tú abras nuestros ojos espirituales, para no terminar como hombres y mujeres ciegos, ajenos a tu plan y tus propósitos. Señor, sabemos que lo que tú nos ofreces es un lugar glorioso, es un lugar que tú fuiste a preparar para cada uno de nosotros. Pero ayúdanos también mientras tengamos vida aquí en esta tierra a perseverar, seguir adelante, aún, Señor, tomando nuestra cruz. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta tu palabra, y que sea una palabra de reflexión, de meditación en los tiempos que estamos viviendo, Señor. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos donde el enemigo de diferentes maneras quiere desacreditarnos, de diferentes maneras quiere que seamos pie de tropiezo para otros, Señor. Te pido por esos hombres que un día tomaron, Señor,
los ministerios y que están dando malos testimonios en este momento. Habla sus corazones, convéncelos de pecado, Señor. Te pido por esos siervos que están pasando debilidades, Señor, ayúdanos para que no se debiliten y tomen malas decisiones. Tu palabra dice que tenemos que orar los unos por los otros. Por lo tanto, en esta tarde, Señor, yo pido por todos los que estamos aquí, Señor, para que tú les ayudes, sea cual sea la situación que estén enfrentando, para que puedan perseverar, caminando como hijos tuyos y manteniendo su testimonio, Señor, y menos deslizándose, Señor. Oramos, Padre, en esta tarde, Señor, dándote gracias por tu palabra, y que esta palabra quede atesorada en nuestros corazones, y reflexionar de lo glorioso que ha sido este llamado al cual tú has tenido para nosotros, ser tus hijos por la eternidad. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos ya terminando. Si no tengo una petición, invito a ponerse en pie.